Hoy os traigo el caso de la formación del Segundo Reich alemán. Me gusta. Me gusta. Tan, tan, tan. Segundo, que no tercero, que fue el mejor, el Tito Adolf, Venga, baneado, baneado. Cancelado. Que hay un negro, no pueden banearte. Negro y nazismo, madre mía. Vaya programita tenemos hoy, ¿eh? Este Reich se formó en el 1871, en enero de ese año. Cuando tú intentas estudiar esta formación, te van a dar que se formó en 3 guerras. En la guerra contra Dinamarca, en la guerra contra Austria y en la guerra contra Francia. Le voy a separar también de las 3 maneras, así se explica rápido y de forma más simple posible. En aquella época, Alemania estaba dividida en diferentes reinos, ducados, principados y, si no me equivoco, incluso algún arzobispado. El reino más potente en aquella época en Alemania, o lo que conocemos como actualmente Alemania, de aquella zona, era el reino de Prusia. Y que ellos son teutones, originarios de la zona de los Balcanes, aunque sean alemanes, pero se originaron en aquella banda. A través de los siglos se fueron quedando con más terreno y fueron la fuerza dominante en lo que es Alemania del Norte. Si quitan, poner la imagen ahora mismo, Sí. se puede... Perdona, porque te corté. ¿Puedes contextualizar los años, por favor? Para no hacerlo muy extenso, creo que no me sé los años. Bueno, no, pero más o menos en plan, o el siglo... Sí, Mira, en la imagen creo que pone Todo en 1871. 1800, o sea, se acabó en el 71, creo que empezó todo esto en el 1840. Vale, más o menos para que contextualicemos un poco, porque claro, yo me sé el tercero, O pero sea, creo que fue entre 30 y 20, en 20 y 30 años se formó Alemania. O sea, esto desde que acabó la época de Napoleón, en Alemania creció un gran sentimiento de la reunificación. El problema es quién lideraba esa reunificación. Como se puede ver en el mapa, el azul oscuro, bueno, el azul es Rusia, y el resto son los pequeños estados que actualmente existen. Si tú miras el mapa de Alemania, verás, o sea, tú verás el Land de Baviera, el Land a lo mejor de Westfalia, que está ahí, o de Renania, que son antiguas coronas y los tratados que se hizo en su momento para que se haga la reunificación. La primera guerra que voy a hablar es la guerra contra Dinamarca, para conquistar los terrenos que se ven en el norte de Schleswig-Holstein, que es la frontera de Alemania con Dinamarca, originalmente del Sacro Imperio Romano Germánico, que es el predecesor, el primer Reich alemán. Y en esta luchó el reino de Prusia, que era la fuerza dominante, con el Imperio Austrohúngaro. En ese momento eran aliados, se considera a Austria como una parte importante de la Confederación Germana, que es lo que vino después de Napoleón, y pactaron para atacar Dinamarca y conquistar esos terrenos de mayoría germana. Conclusión, perdió Dinamarca la guerra y hicieron una propaganda de Prusia para coger y decir que ellos fueron los que ganaron la guerra y el Imperio Austriaco no. Y les salió bien la jugada. ¿Por qué? Porque en ese momento se formó la Confederación del Norte con muchos estados alemanes o reinos que se unieron a Prusia, haciendo el color que se ve perfectamente en la imagen. Aunque se vean pequeños colores en el norte, esos ya estaban, por así decirlo, ya estaban bajo la esfera de Prusia. Esto, dentro de esta unión, estaba Austria, como he dicho, en la Confederación Alemana, y se tenía pensado que fuera la corona austríaca, que bajo la corona austríaca Alemania estuviera en su poder, o sea, el monarca del Imperio Alemán que sería bajo la capital en Viena con su monarca. Pero había un hombre llamado Otto von Bismarck que no veía eso así. Otto von Bismarck fue el canciller de Alemania, el que estaba justo por debajo del rey de Prusia en ese momento, Guillermo I, y ellos un día en esa confederación, un día de la reunión de esa confederación, perdón,
llegaron tarde. Normalmente el último en llegar es la figura más importante, como diciendo, vosotros sois mis súbditos. En este caso fue ellos que llegaron los últimos por detrás de los austriacos. Eso a los austriacos no les gustaba. La reunión siguió hacia adelante y los austriacos, como eran los señores, tenían permitido fumar en esa reunión. Y cogió von Bismarck con otros ministros y sacaron su puro y fumaron. Conclusión, no les gustaron y fue, por así decirlo, un casus belli para que el reino de Prusia, que no quería que la reunificación alemana pasara por manos austríacas, sino por ellas, le declarara la guerra al Imperio Austrohúngaro. Debajo de Silesia, donde se ve el río Elba, que está actualmente en Bohemia, en República Checa, se ocurrió una gran batalla que decidió completamente dos cosas: cómo sería la munición a partir de ese momento, y dos, que Austria perdería esa guerra. Todo el mundo conoce la munición ahora como es el cartucho, o sea, el proyectil, que le da con la parte de atrás y sale el proyectil, pero la cápsula de pólvora que era del arma. Eso fue invención alemana y utilizado en esa guerra. Una de las razones por las que ganaron la guerra. El tema es, cuando acabó esta guerra, el prestigio que tenía Austria lo perdió completamente. Y como se puede ver en la imagen, la parte de abajo, la del reino de Württemberg, Baviera, Sajonia, estaban bajo influencia francesa y austriaca. Al perder esa guerra Austria, esa influencia la perdió. Y hizo que ganara mucha más influencia Prusia. Ese es el segundo paso de la reunificación. Ya había conquistado terrenos para su unificación a Dinamarca y había quitado su rival más próspero. Pero no vino la guinda del pastel hasta que intervino el segundo imperio francés. Capitaneado, iba a decir, presidido o reinado por ese momento de Napoleón III. En España ocurrió una cosa. Se tuvo que exiliar un monarca, Isabel II. Esto dejaba un vacío de poder que otras potencias querían ocupar. Y uno de los candidatos al trono era el primo de Guillermo I de Prusia. Al ver Francia amenazada su área de influencia en España, decidió enviar una carta amenazadora a Prusia, pero amenazadora de buenos términos. Y esto lo aprovechó von Bismarck para cambiar la carta a uno que le declaraba la guerra a ellos. ¿Por qué? Porque tanto el reino de Baviera, los del sur, no querían unirse al reino de Prusia para formar Alemania. Ellos querían seguir siendo independientes en ese momento. Al explotar la guerra, con el pretexto de que el rey francés había declarado la guerra a Alemania, a Prusia, los países del sur vencieron. La táctica que se utilizó en esta guerra fue la que se comieron en la Primera Guerra Mundial y la que se comieron en la Segunda Guerra Mundial. O sea, una guerra rápida por Bélgica, llegando hasta París, y derrotando en el Sel al Sedan, como se llama en francés, a Napoleón III con su primo, si no me equivoco, no, con el príncipe, con su hijo, derrotaba a las tropas francesas. Aquí viene, yo creo que la guinda del pastel y una de las razones por qué los franceses han odiado, y creo que todavía siguen odiando el nombre de Alemania, y es cómo se formó el Segundo Reich. Yo supongo que a la gente le conocerá el Palacio de Versalles. Cuando acabó la guerra, el Tratado de Paz que se firmó ahí, en ese palacio. Pero no solo se firmó ese Tratado de Paz. En ese palacio, exactamente en la sala de los espejos, también se firmó el Tratado de la Unificación de Alemania. Ostras. El Imperio Alemán se originó en una sala. Yo creo que tiene que ser muy deshonroso que una nación se te forme en tu propio país, o sea, no en tu frontera.
en la frontera de las otras. Es la típica imagen, hay un cuadro que representa muy bien, que se ve al Kaiser, von Bismarck abajo, una sala llena de espejos con más mandatarios. Aquí, este hombre, Otto von Bismarck, que es el padre de la Alemania moderna, del nombre de Alemania, estaba, ¿cómo decirlo? Se dice que llevaba días sin dormir porque todavía los reinos del sur y ducados no querían unirse, no querían que el Kaiser Guillermo, bueno, el rey Guillermo I, fuera nombrado emperador de Alemania, porque ellos sí se consideran alemanes, pero querían seguir manteniendo su estatus. Este hombre sudor y lágrimas y sangre para convencerlos. Pero no los convenció cuando... No fue muy difícil convencerlos, pero porque el monarca de Prusia quería ser nombrado emperador de Alemania. Y los otros querían que fueran coronados como emperador de los alemanes. Que hay diferencia, ¿eh? ¿Qué diferencia hay a nivel Emperador de de poderes, Alemania digamos? Emperador de Alemania es todo bajo tu poder. Todo es Prusia. Todo, yo mando en todo. Emperador de los alemanes es tú estás dentro de mis fronteras, tienes, por ejemplo, correo postal, que es lo que ocurrió, correo postal, las tropas y todo, yo las controlo, pero tú tienes tu grado de autonomía, que tu grado de autonomía puede ser el 99%, excepto en X cosas, el tesoro, a lo mejor el tesoro te lo quedas tú y no va a Prusia, cada uno tiene su tesoro. ¿Qué pasó? Cuando estaban justamente para coronarlo con la corona y todo como emperador de Alemania, el hombre que lo hizo fue Bismarck y lo coronó como emperador de los alemanes. Eso al Guillermo I no le gustaba. Pero si su sueño era ser el de Bismarck, que una Alemania unida y fuerte existiera, tenía que ser coronado como lo pedían los vasallos. Yo creo que el Kaiser Guillermo eso no se lo perdonó nunca. O sea, por así decirlo, cuando se habla del Kaiser, no es que es el Kaiser de Alemania, es el Kaiser de los alemanes. Nunca ha sido coronado como el rey de Alemania, el emperador de Alemania. Exactamente, la palabra emperador significa que dentro de tus fronteras hay otros reinos. Yo creo que y aquí he acabado, yo creo que es una historia interesante de cómo se formó. Podemos pensar, es curioso. Vamos a pensar, el imperio ruso pues, se formó en San Petersburgo o en Moscú. El imperio austrohúngaro en Viena. Alemania en Berlín, ¿no? En Versalles, Francia. Es un caso interesante. Sí. Yo creo que también. Yo creo, a lo mejor puede ser el único país del mundo que le ha ocurrido. Es que la unificación de Alemania, bueno, es lo que tú dices, es curiosa. Es como otras. Claro, es que hay que pensar que llevaban... Esto fue en el 1871 y no sé, 1400 años antes eran todo como podemos ver al lado del reino de Sajonia, que ve que son muchos colores pequeños, todo así, todo ese territorio era así. Por cierto, Paul, entiendo que el barco Bismarck es en honor al mismo, ¿no? Sí. Todo, esto de carácter militar, nombre de barcos, aviones, carros de combate, no antes se da a figuras importantes. ¿Y el Kaiser de la Primera Guerra Mundial es el mismo del que estabas hablando? No, fue Guillermo II. Si no me equivoco, fue su nieto. Estoy flipado, gente. Es que lo de este señor es increíble. Cosa, o sea, este señor, otro level. De que Dinamarca no era una potencia, pero en cambio derrotó al Imperio Austrohúngaro, que sí era una potencia. Estamos hablando de un reino, a lo mejor era la mitad o una cuarta parte de lo que era el Imperio Austrohúngaro en ese momento. ¿En qué ha quedado el Imperio Austrohúngaro? Ya, con los fuertes que eran, Y ahora no son nada, tío. Bueno, la verdad que sí. Pues muy interesante, Paul, la verdad, como siempre. Has cambiado un poquito, porque me comentabas por privado
Bueno, vamos a dejar de hablar de la Segunda Guerra Mundial, no sé qué, no sé cuánto, ha cambiado un poquito. Y está bastante guay. Y es que además sabes de todas las épocas. O sea, Claro, es que si puedo son añadir otros, algo más que me he dejado, también hay que ver. controlar que pasaron Francia pasó del Segundo Imperio francés a la Tercera República Francesa, que llegó hasta la Segunda Guerra Mundial, llegó la Tercera República Francesa. O sea, lo que Vale. llevó a cocinar también la unificación. Vale, eso está muy bien, pero puta Francia y puto Ah, francés. eso siempre, eso no se olvida. Eso sí, eso siempre. Pues, No hay más, no aguanto a los franceses y no aguanto Francia. Ya está. Este podcast es antifrancés.